Cero. Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Santo Tomás de los Jardines. Una vez más, el curso de física con el profesor Maraví para segundo y secundaria. El tema que nos toca desarrollar es MRUV2. Así es. Dos. Bien, como se recuerdan, la semana pasada vimos en general MRV. Hoy vamos a ver su segunda parte, o movimiento rectilíneo uniforme variable. Recordemos algunas cosas para tenerlo más claro esto. Entonces, su definición era: a iguales cambios de velocidad, iguales cambios de tiempo, es decir, la aceleración es constante. A diferencia del MRU, donde la velocidad permanece constante, aquí la velocidad cambia, tal como lo dice el enunciado. El enunciado dice: cambia la velocidad en la misma cantidad que cambia el tiempo. Bien, entonces recuerden que este cambio no siempre significa aumentar, puede ser disminuir, al fin es cambio. Sigamos, un dibujo nos va a aclarar mejor esta idea que estamos planteando. Tenemos al vehículo, al móvil, y nos ponen ahí al costado v igual a 0. Esto nos quiere decir que parte del reposo. Transcurren 2 segundos, su velocidad ahora es de 10, vuelven a transcurrir 2 segundos más y su velocidad sería de 20. ¿Qué observamos en este pequeño gráfico? Que a iguales cantidades de tiempo, 2 y 2, iguales cantidades de cambio de velocidad, ¿ves? De 0 a 10 cambia en 10, en 2 segundos. En el segundo tramo se cumple lo mismo. De 10 a 20 cambia en 10, en 2 segundos. Si el tiempo ahora se duplica, la velocidad, o mejor dicho, el cambio, también va a duplicarse. Entonces, si en 2 segundos cambia en 10, en 4 segundos cambiará en 20. Por lo tanto, la velocidad acá al final es 40. Nota, mira, en 2 aumenta en 10. En 2 aumenta en 10, por eso da 20. En 4 aumentará en 20. 20 más 20, 40. Eso va a darnos, como plantea Galileo, una aceleración constante. A. En todos los tramos tiene la misma aceleración. Voy a poder definir la aceleración como el cociente o la razón entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido. En el primer tramo tenemos un cambio de 0 a 10 en 10 entre un tiempo de 2. Esta división va a resultar 5 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo para el segundo tramo. De 10 a 20 cambia en 10 entre el tiempo, que es 2. La aceleración también saldrá 5. Y en el tercer y último tramo ya no cambia en 10, sino como ustedes observan acá, de 20 a 40 cambia en 20. Ahí va. Entonces, ¿en qué tiempo? En 4. Entonces esta división saldría 5 metros por segundo elevado al cuadrado. Y como usted observa, en todos los tramos tiene la misma aceleración, que es la parte invariable, por decirlo de esa manera, del movimiento rectilíneo uniforme variado. Tenemos un esquema general. Ya creo que con ustedes lo hemos visto. Tenemos al inicio VI, que especifica la velocidad inicial del móvil. Al final VF, la velocidad final. El tiempo en la parte superior, la distancia en la parte inferior y la aceleración en el medio. Como le estaba diciendo anteriormente, este gráfico nos ayuda a ordenar mejor al colocar los datos aquí en forma ordenada, ¿no? Hay una regla acá en esta parte al costado del móvil, con una flechita, la velocidad inicial. En la parte superior el tiempo, en el medio la aceleración. Acá al final, al costado de esta flechita, VF, que significa velocidad final. Y aquí debajo la D, que es de la distancia. Acá tenemos la leyenda, ya lo hemos hablado. Tenemos las ecuaciones, esta es la ecuación de la semana pasada. Y vamos a desarrollar esta otra ecuación más la anterior. O sea, puede ser
que vamos a trabajar primero con esta fórmula y luego una combinación de esta. Profesor, me dicen algunos, ¿hay más fórmulas? Sí, son 4. Pero déjeme decirle que con estas 2 se resuelve cualquier ejercicio de M R no hay problema. Pero conforme avancemos, vamos a ir aumentando fórmulas, igual avancemos también en los grados, ¿no? Como tercero, cuarto, quinto, ya podemos tocar algunas cosas adicionales, ¿no? Bien, entonces use más para la primera, si en caso es acelerado, es decir, la velocidad aumenta, y use menos en caso es desacelerado o la velocidad disminuye. Pero si observa usted, la segunda fórmula no tiene más y menos, siempre es más. Solo tiene más y menos en la primera. Bien, vamos a ver entonces los ejercicios, que esto es lo que nos compete, ¿no? Entonces es un sistema bastante práctico, ejercicios resueltos. Un móvil cambia su velocidad de 10 a 20, dice, ¿qué distancia recorre en 5 segundos? Entonces hago mi gráfico. Trazo la pista, dibujo al móvil con su velocidad inicial, que según el enunciado es de 10, acá hay que interpretar eso. Este 10 es su velocidad inicial. A 20, ese debe ser su velocidad final. Dice, ¿qué distancia recorre? ¿Con dónde se dibujaba la distancia? En la parte inferior y el tiempo en la parte superior. Ahí lo tienen, ¿ves? ¿Qué distancia recorre? Iba dibujado en la parte inferior en un tiempo de 5 segundos. ¿Cómo calculo esta distancia? Con la fórmula 2. Así es. Mira. Dice, sume las velocidades inicial y final, divide entre 2 y luego multiplica por el tiempo. Más o menos ese es el orden de la operación. Lo único que hago es reemplazar. ¿Cuánto vale su velocidad inicial? Vale 10. Su velocidad final vale 20. Es dividido entre 2. Este 2 es de la fórmula, no es del ejercicio. Este 2 es de la fórmula. Multiplicado por el tiempo, que en este caso es 5. Igual a 75. A ver, sumamos 15, sí, ¿no? 75 metros. Así es. Entonces la distancia que recorre el móvil, el auto, el vehículo es de 75 metros. ¿Alguna preguntita hasta acá? Profesor, una pregunta. ¿Eso también se podría hacer con la primera fórmula? No, porque la primera fórmula relaciona, voy a retroceder un rato. Ve, la primera fórmula relaciona velocidades, aceleración y el tiempo. Acá no aparece distancia. Ya me di cuenta. Ya. En cambio, la segunda sí relaciona velocidades, tiempo con distancia. ¿Está bien? Ese es el detalle. Bien, entonces, 75. Vamos al otro ejercicio. Un móvil cambia su velocidad de 30 a 50. ¿Qué distancia recorre en 2 segundos? Dibujamos, trazamos la pista, dibujamos al móvil con su velocidad inicial que vale 30. Luego al móvil, otra vez, con su velocidad final, que vale 50. Tiempo 2. Tiempo 2. Y la distancia que vendría a ser la incógnita. Y usamos la fórmula 2, que me relaciona distancias, velocidades y tiempo. Planteamos la fórmula. 30 más 50 entre... Reemplazamos. No, ¿Sí? Dime. 30 más 50 entre 2 por 2. 30 es la velocidad inicial. 80. 160 entre... 50 es la velocidad final. 80. 80. 80. Y acá 2. 80, profe. 80. 80 metros. Así es, ¿no? Puedo hacerlo, ¿no? O simplifico los dos acá y sumo nada más. O sumo y divido y vuelvo a multiplicar por 2. Un detalle. Este 2 es del tiempo que acá es 2, que coincide con este 2 que es de la fórmula. Ya hay que tener cuidado ahí. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Un móvil que parte del reposo. Ya, acá hay un dato. Acá hay un dato. Parte el reposo. ¿Ves? Ahí hay un dato. Y en 8 segundos adquiere una velocidad de 60. ¿Qué distancia recorre en dicho tiempo? Miren, dibujamos la pista al móvil con su velocidad inicial 0. ¿Por qué he escrito acá velocidad inicial 0? ¿Por qué?
Porque estaba en reposo. Porque Exacto, parte de un reposo. exacto, porque el ejercicio dice parte del reposo. Muy bien. Y en 8 segundos, su velocidad es de 60. Entonces esto se refiere a la velocidad final. Coloco el tiempo según el enunciado y acá la distancia. Bien, igual planteo la fórmula, pero en este caso reemplazo de la siguiente manera. ¿Ves? Velocidad inicial 0, ¿sí? Velocidad final 60, entre 2 por 8. 0 más 60 es 60, dividido entre 2 es 30, y por 8, 240. 240. Bien, así es. Un móvil, cuando cambia su velocidad de 40 a 80, recorre 180 metros. ¿En qué tiempo recorrió dicha distancia? La pista, el móvil con su velocidad inicial según el enunciado 40, ahí está, y ahora su velocidad final 80, porque se cambia de 40 a 80, se refiere este 40 a la inicial y este 80 a la final. Ahora, recorre 180 metros. Voy a poner de nuevo el video, ¿ya? Mira, mira, mira. Ahí se ha colgado, no sé de quién. Aló, aló, está que se cruza. Ya. La distancia de 180 metros nos piden hallar este tiempo de acá. de literatura. Se está cruzando, ¿ah? Se está cruzando. Profe, 3. Listo. Planteamos la fórmula, reemplazamos. Bien. 40 más 80. Ajá, mira. 180 es la distancia. ¿Cuánto sale? 120. 3. Así es. El tiempo vale 3. Bien. Por favor, esta operación para los que no lo han cantado en una. Acá, mira, 40 más 80 es 120. Entre 2 es 60. 60 por qué numerito me da 180. 3. O si gusta, 60 pasa a dividir. 180 entre 60, 3. Cualquiera de los razonamientos es válido. Profe, entonces, no necesariamente esta fórmula me halla la distancia en forma directa. No. Puede ser que para algunos ejercicios te halle de frente la distancia, pero para otros, en este caso, para hallar el tiempo acá, usando esta formulita de la distancia que conocemos, puedo hallar el tiempo. Ay, ay, ay. Bien, 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 bien. Tienes que estar muy atento ahí. Entonces hay que saber usar la formulita que tenemos dos, ¿no? Para los casos. Bien. Aumentemos un poquito el nivel. Un auto viaja a razón de 12 metros por segundo al cuadrado. Este 12 metros por segundo al cuadrado expresa la aceleración, representa la aceleración. Durante 5 segundos, así se lee. Determine con qué rapidez inicial, ¿sí? Porque esa rapidez inició el movimiento si logra recorrer 180 metros. Bien, trazo la pista. Esto es lo que me están pidiendo, la velocidad inicial. Bien claro acá dice. Determina con qué rapidez inició. Por eso ve VI igual incógnita. Aceleración 12, ahí está, 12, se dibujaba en el medio. El tiempo 5, por acá está, 5 segundos, 5S, 5 segundos, se dibujaba en la parte superior, por decirlo. Ahí está el móvil, la distancia que recorre es 180 metros. Entonces, primero voy a conocer la velocidad final del móvil con la fórmula 1, con esta formulita. Ya. Reemplazamos. Como no tengo la velocidad final, simplemente lo dejo indicado. VF, ¿ves? Pasa a ser VF. La velocidad inicial es la incógnita, ¿ve? Lo dejo VI, es la incógnita. La aceleración, según el ejercicio, es 12. Ahí está. Por el tiempo que es 5. Presten mucha atención a este ejercicio, ¿ah? Tiene un poco más de nivel, ¿ah? Finalmente me queda VF es igual a VI más 60. Claro, 12 por 5 es 60. Como ven acá todavía no puedo resolver el ejercicio porque hay dos incógnitas, VF y VI. Entonces necesito otra ecuación adicional. Planteo la segunda ecuación. Distancia es igual velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Reemplazamos. Distancia, según el enunciado, 180. VI
lo vuelvo a copiar, VI. Y este VF es de la ecuación anterior, mira acá, VI más 60, ¿ve? Que la voy a reemplazar acá, ¿ve? Repito, este VI es de la fórmula, que es lo que me piden al final. Pero este VF es VI más 60, entre 2 por el tiempo según que es 5. Ya está. ¿Cómo voy a resolver esta ecuación? Miren, 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 ya. Puede hacerlo así. Este 2 pasa a multiplicar a 180 y el 5 que está multiplicando pasa a dividir a esa multiplicación anterior. Repetimos. Este 2 pasa a multiplicar a 180, sería 360. Este 5 pasa a dividir a 360, quedaría 72. Y acá sumo VI más 60. Va a quedar así. 72 VI más VI, 2 VI más 60. ¿Cómo sigo resolviendo esta ecuación? Este 60 pasa a restar. 72 menos 60, 12. Y este 2 pasa a dividir, me daría VI igual a 6 metros por segundo. Igual a 6. Dime. Es igual a 6. Es 6, así es. Entonces acá, mucho cuidado con la resolución de las ecuaciones y plantear correctamente. Ya, un repasito más rápido. Un auto viaja a razón de 12 metros por segundo durante 5 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 180. Bien, ya sabes, trazamos la pista, el móvil con su velocidad inicial, en este caso en la incógnita, porque dice acá, determina con qué rapidez inició, o sea, la rapidez inicial. La aceleración según el enunciado es 12, el tiempo que es 5 y la distancia que logra, según el enunciado, recorrer 180 metros. Planteamos la primera fórmula y reemplazo. Como no conozco la velocidad final, la dejo. La velocidad inicial es la incógnita del ejercicio. La aceleración sí que vale 12 y el tiempo que vale 5. Ahí está. Entonces me sale una relación entre velocidad final y velocidad inicial, que la voy a dejar ahí a un costado, para usarla luego. Planteamos la segunda fórmula, distancia, velocidad inicial, velocidad final entre 2 por el tiempo. Reemplazo, con cuidado, la distancia es 180, VI y VF es VI más 60 de lo anterior, entre 2 por el tiempo que es 5. Resuelvo esta ecuación. Puede resolver así, 2 pasa a multiplicar a 180, 360, y el 5 pasa a dividir a 360, que es 72. O puede hacer esto, a los que ya están más hábiles. Sacas quinta 1 y quinta de 180 es 36. El 2 pasa a multiplicar a 36 y quedaría 72. Sumas VI más VI, 2 VI más 60. Este 60 pasa a restar, dice las reglas matemáticas, daría 12, y el 2 pasa a dividir, daría 6. Bien, muy parecido al anterior. Dice, un auto viaja a razón de 10 metros por segundo al cuadrado durante 4 segundos. Determine con qué rapidez inició el movimiento si logra recorrer 100 metros. Tenemos la pista. El móvil con la velocidad inicial como incógnita. La aceleración vale 10 según el enunciado. El tiempo vale 4 y la distancia 100 metros. Planteo la primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más A, que vale 10, está por acá, por T, que vale 4. O sea, te queda que velocidad final es igual velocidad inicial más 40. Bien, presta atención, planteo la segunda fórmula. Reemplazo. Distancia 100, así es. ¿Ves? Tiempo 4, acá. VI y VF, acá, VI más 40, acá, ¿ves? Ya, entonces acá es más fácil, ¿no? Mitad 1, mitad 2 pasa a ir 50. Así es, sale 5. Te va a quedar así, 50 es igual 2 VI más 40, ¿ves? O este 2 pasa a multiplicar, daría 200. El 4 pasa a dividir, daría 50. VI más VI 2, VI más 40. Y así es, sale 5, ¿no? Pasa a restar 10 y el 2 pasa a dividir. 10 entre 2, 5 metros por segundo. Bien, ¿les quedó claro este ejercicio? ¿Alguna duda? Sí, profesor, se ve. Todo se entiende, profe. Continuemos. Sí se entiende, profesor. Sí, muy bien. Sí, profe, se entiende.
Vamos con los dos últimos ejercicios. Dice, un auto tiene aceleración de 4, pasa por un punto con una rapidez de 10. ¿Cuántos metros recorrió luego de 5 segundos? Lo dibujo. ¿Ven, cabe? La velocidad inicial dice que es 10 porque cuando pasa por un punto con 10 se está refiriendo a que su velocidad inicial es 10. Luego, su aceleración es 4, el tiempo es 5. La pregunta es ¿qué distancia recorre? ¿Ves? ¿Cuántos metros? O sea, es distancia, pues metros de distancia. Recorrió, incógnita, en un tiempo de 5 segundos. Ya. Entonces, uso la primera fórmula. Voy a calcular la velocidad final. Es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad inicial vale 10, está acá. Aceleración es 4 y el tiempo es 5. Y de ahí te va a salir la velocidad inicial. Sí, dime. ¿Te escucho? Y ahora sí ya salió. Ya. Listo, eso te va a salir 100, 30, ¿no? 100, Ya, 30. 102. Ah, ya, un ratito, espera, todavía no yo. Ya, miren, si planteas bien el gráfico, o sea, haces la traducción, digámoslo así, del texto al gráfico, colocando cada una en su lugar y usando la fórmula, las dos que tenemos, puede ser la segunda o las dos, entonces el problema no va a haber ningún inconveniente al momento de reemplazar. Ya está acá, mira, VI 10, aceleración 4, tiempo vale 5. Hace la operación. Primero recuerda que se multiplican, ¿ah? 4 por 5 es 20, más 10 es 30. Esta operación matemática es, no vaya a primero a sumar 10 más 4 y luego por 5, no, eso sería una incorrección, que quede claro. Entonces primero hago la multiplicación, 20 más 10, 30, y ahora hallo la distancia, con la segunda fórmula, reemplazo. 10 más 30, 10 más la velocidad final que ya se conoció, 30 entre 2 por 5. ¿Cuánto sale eso? Esa operación, ¿cuánto sale? Pregunta al aula. Aló, aló. ¿Me están escuchando? ¿Aló? 100, profe. ¿Esto sale 100? No. Así, ¿no? A ver, 10 más 30, 40. Entre 2 por 5. Muy bien. Tienes razón. Vamos al ejercicio número 2. Dice, un auto tiene una aceleración de 10, pasa por un punto con una rapidez de 20. ¿Cuántos metros recorrió luego de 3 segundos? Dibujamos. Velocidad inicial. Aceleración 10. Aceleración 10. Así es. El tiempo vale 3 y la distancia es lo que nos están preguntando. Planteamos la primera fórmula. Bien, reemplazamos. Sería 20, velocidad inicial, acá está, la aceleración 10, por el tiempo que es 3. ¿Cuánto sale esta operación matemática? Acá sale 30 más 20, 50. Muy bien. Entonces ahora hallamos la distancia. Tenemos la fórmula de la distancia, planteamos. Reemplazamos. Distancia sería 20 la inicial, más 50 la final, entre 2 por 3. Suma 70 entre 2 por 3. 105 metros. Así es. ¿Alguna pregunta de estos últimos ejercicios? Ya. No. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Grabo el video. Se los paso. Y quedamos por interno para algunos detalles adicionales. Gracias, profe. A ustedes por escuchar.